A lo largo del curso fuimos hablando de información contable para la toma de decisiones y aquí aparece el concepto de estados contables, que son aquel recurso de información que los destinatarios utilizan para la toma de decisiones. Normalmente se lo conoce como el balance de la empresa, la gente habla del balance de la empresa y se está refiriendo precisamente a los estados contables. Los estados contables se dividen en básicos y complementarios. Hay 4 estados contables básicos, que son el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, y hay estados complementarios que son los anexos y las notas. En principio, cuando hablamos de estados contables básicos, el primero de ellos es el balance de la empresa, es el estado de situación patrimonial, en el cual podemos verificar la ecuación contable básica, donde hablamos de que es una fotografía a un momento dado. Ese momento dado es justamente la fecha de cierre de ejercicio, y mediante esa foto lo que podemos ver son todos los bienes y derechos con valor económico que tiene el ente a un momento dado. Y por el contrario, vemos el pasivo y el patrimonio neto, que es la financiación externa e interna que sustenta esa ecuación contable. Entonces, si miramos un ejemplo de situación patrimonial, vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, un estado de situación patrimonial que está expuesto en forma comparativa al ejercicio anterior y el ejercicio de cierre, donde hicimos, de acuerdo a las normas argentinas, a los principios de contabilidad generalmente aceptados, tenemos que dividir las cuantías en corrientes y no corrientes. Entonces, activo corriente es todo aquello que se espera que se convierta en efectivo en el término de los próximos 12 meses, contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio, y por contrapartida el activo no corriente es aquello que se espera que no se convierta en efectivo. No quiere decir que no se pueda convertir. Por ejemplo, en el caso de la venta de un bien de uso se va a convertir en efectivo, pero no es la suerte o el destino económico en el cual está pensado la empresa. Entonces, de esta forma empezamos a pensar el activo corriente y empezamos a desagregar sus rubros como hicimos más temprano, donde vimos que en caja y bancos agrupamos las disponibilidades, esto aquello que es efectivo o que está depositado en bancos y que tiene la misma suerte que el efectivo. Hablamos de créditos, en este caso pueden ser documentos a cobrar o deudores por ventas. Hablamos de bienes de cambio, que son las mercaderías destinadas a la venta, y esos son los rubros que componen en este ejemplo el activo corriente. Podríamos encontrarnos también, por ejemplo, dentro del activo corriente en otra empresa con el rubro inversiones. Por ejemplo, que tuviera depositado un dinero en un plazo fijo que fuera susceptible de convertirse en efectivo, que tuviera fecha de vencimiento dentro de los próximos 12 meses. De esta forma, lo informaríamos como un activo corriente. En este ejemplo vemos que el plazo fijo, que es de 120.000 pesos para el 2018 y 320.000 pesos para el 2019, está expuesto como plazo fijo dentro del activo no corriente. Esto quiere decir que la fecha de vencimiento de ese plazo fijo es superior a los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Esto se hace así para que quien lee la información contable sepa cuándo puede tener la expectativa de que se convierta en efectivo, para que tenga información, por supuesto, como dijimos, para la toma de decisiones. Entonces, dentro del activo no corriente, en este caso nos encontramos con bienes de uso, que es todo el activo fijo destinado al uso de la empresa. En el caso de inversiones como plazo fijo, terrenos, en este caso expuestos separados de los bienes de uso, y esto es lo que nosotros podemos denominar para esta empresa el activo no corriente. La suma del activo corriente y no corriente nos va a dar el total del activo. En el otro costado de la gráfica vamos a ver la composición de la financiación, tanto del pasivo como del patrimonio neto, también abriendo el pasivo en corriente y no corriente, tomando como el pasivo corriente aquel que es exigible dentro del término de los próximos 12 meses a partir de la fecha de cierre de ejercicio. En este caso nosotros nos encontramos con proveedores, acreedores, deudas de corto plazo, y dentro del pasivo no corriente, aquello que no va a ser exigible dentro de los próximos 12 meses, que por ejemplo tienen que ver con deudas con entidades de crédito, en este caso son préstamos, y otras deudas a largo plazo, y el último concepto son impuestos diferidos. Entonces, quien lee la información contable sabe que lo que va a ser exigible dentro de los próximos 12 meses es el pasivo corriente, y lo que no es exigible va a ser el pasivo no corriente. En el último término de la ecuación nos encontramos con el patrimonio neto, que en este estado patrimonial se expone en una línea, es una información que se expone sintética, donde decimos patrimonio neto según estado correspondiente y se pone solo la cifra que representa el patrimonio neto al cierre. De esta forma podemos verificar la ecuación contable que dijimos que activo es igual a pasivo más patrimonio neto, donde el total del activo, que está expuesto en este ejemplo,
nos da lo mismo que la suma del pasivo y patrimonio neto. El segundo estado contable básico que tenemos es el estado de resultados. Es un estado financiero donde nos muestra si la empresa ganó o perdió durante el ejercicio a través del desarrollo de su actividad productiva o económica. En este caso lo mostramos como una cuenta, como una suma algebraica de conceptos, donde empezamos a definir primero los ingresos, exponiendo las ventas. En este caso pueden ser ventas de bienes muebles, venta de mercaderías, prestaciones de servicios, ¿sí? En este caso mostramos solo ventas. Como son ventas de cosas, tenemos que hacer la desagregación o la definición de costo de venta. Este costo de venta es todo aquello que me costó a mí para el desarrollo productivo de esa actividad. En este caso, llegamos del concepto de ventas menos el costo de venta a la utilidad bruta. En este caso son 15.000 pesos, ¿sí? Las ventas menos su costo de mercadería nos da la utilidad bruta. Luego aparece el concepto de gastos operativos. Los gastos operativos son todos aquellos gastos en que yo tengo que incurrir para llevar adelante mi proceso comercial, productivo o de prestación de servicios. Entonces tenemos gastos de ventas, gastos de administración y gastos financieros. Este subtotal nos da el total de gastos operativos. Y por otro lado podemos tener dentro del desarrollo económico de la empresa otros ingresos y gastos que no corresponden a la actividad principal de la empresa, ¿sí? Entonces puedo tener ganancias o pérdidas que no tienen que ver con la ganancia productiva que tiene que ver con la vida del ente, sino que tiene que ver con otros ingresos. Por ejemplo, haber vendido un bien de uso, haber cobrado un siniestro o haber tenido un siniestro que no estaba asegurado y lo voy a exponer como otros gastos, ¿sí? Entonces son todos aquellos ingresos y gastos que no están vinculados con el objeto principal de la empresa. De esta forma vamos a llegar a una utilidad antes de impuestos y que si calculamos de acuerdo a la actividad que desarrollamos, los impuestos que afectan a la misma, vamos a llegar al concepto de utilidad neta. Esto es el resultado del ejercicio que obtuvo la empresa. Puede ser positivo o puede ser negativo. En este ejemplo que estamos mostrando es un ejemplo con un resultado positivo de 11.100 pesos. Luego vamos a pasar al tercer estado básico, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Y en este estado lo que se hace es explicar lo que mostrábamos en forma sintética en el estado de situación patrimonial, que en una sola línea podíamos poner el importe que representaba el patrimonio neto. Bueno, en este estado lo explicamos. Acá nos vamos a desarrollar cómo se compone el patrimonio neto. Dijimos que es la financiación propia que nacía con el aporte de los fundadores. Y si miramos las columnas, sin importar los importes, yo voy a ver que en una primera parte me voy a encontrar con el aporte de los fundadores, que vamos a dividir en aportes de capital, ajuste de capital y aportes irrevocables. Para el concepto del curso, ustedes no tienen que tener la información contable como si fueran contadores, sino lo que se espera es que puedan entender el concepto del estado básico, donde tenemos entonces dos grandes rubros. Primero el aporte de los fundadores o de los propietarios, y en un segundo lugar tenemos los resultados, donde se van acumulando los resultados positivos o negativos. Entonces, este estado de evolución lo que hace es mostrar o explicar la cuantía y cómo se fue desarrollando ese monto que exponemos en forma sintética del patrimonio neto en el estado de situación patrimonial. Y por último, el último estado básico es el estado de flujo de efectivo, donde en este estado mostramos y explicamos cómo se generó la variación de efectivo entre el inicio y el cierre del mismo. Si nosotros miramos la parte superior del estado, también lo mostramos en forma comparativa y tenemos que mostramos el efectivo al inicio y el efectivo al cierre. Esto nos va a dar una variación, por eso este estado se llama estado de flujo de efectivo. Nos muestra cómo fue generándose el efectivo dentro de la vida de la empresa, dentro de ese año que está midiendo este balance, dentro del ejercicio económico, separando en tres grandes rubros. Uno son las actividades operativas, un tercer rubro son las actividades de inversión y el tercer rubro son las actividades de financiación. De la explicación de lo que pasa, si miramos, por ejemplo, las actividades operativas, nos encontramos con cobros por venta de bienes y servicios, con pagos a proveedores de bienes y servicios, pagos al personal y cargas sociales, pagos de intereses, pago de impuesto a las ganancias, pagos de otros impuestos. En definitiva, estamos hablando de cobros o pagos que hacen a la actividad operativa de la empresa, a la actividad principal de la empresa. Y por otro lado, tenemos actividades de inversión. Entonces acá encontramos, por ejemplo, cobros por ventas de bienes de uso, es decir, vendí algo y ya lo cobré,
Por otro lado, pagos por compras de bienes de uso. Entonces hablamos de inversión, de lo que la empresa desarrolló para el desarrollo de las inversiones que lleva a cabo. También podemos hablar de dividendos, de plazos fijos, de activos intangibles. Todo esto lo mostramos dentro de las actividades de inversión. Y el tercer grupo, entonces dijimos que tiene que ver con la financiación. Y acá pondré todos aquellos ingresos y gastos que tengan un origen financiero. Por ejemplo, pago de préstamos, cobro de préstamos, pago de intereses, ¿sí? Entonces, de esas tres combinaciones de actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación, vamos a llegar a la explicación del aumento o la disminución neta del efectivo dentro de ese ejercicio económico que se está analizando. Por último, dijimos que había estados básicos y además había estados complementarios. Los estados complementarios son aquellos que, como su nombre lo indica, complementan a la información sintética que muestran los estados contables básicos. De esta forma encontramos notas a los estados básicos y anexos. ¿Qué quiere decir? Que quien prepara la información contable además agrega información que no puede dejarla expresada en los estados básicos porque dijimos que estos estados son sintéticos, son estructurados y de acuerdo a esa estructura no podemos agregar cosas, pero sí podemos agregarlas a través de las notas y los anexos. En las notas dejamos expresado todo aquello que es de interés para el lector de la información contable y en los anexos nos basamos para efectuar cálculos y exponer algunas situaciones como pueden ser el anexo de bienes de uso, el anexo de inversiones, el anexo de mercaderías o de costo de mercadería vendida. Todos esos anexos complementan entonces a los estados contables básicos. Nosotros utilizamos los estados contables básicos como un insumo para la toma de decisiones y en función de eso empieza a ser importante el análisis de esos estados contables básicos. Entonces empezamos a pensar en una situación, en un proceso de análisis integral de la información para poder tomar las decisiones. Información que dijimos que para que las decisiones sean correctas tiene que ser basada en información cierta, confiable, comparable y de esta forma poder comparar con estándares. Yo a veces puedo hacer la lectura de un estado contable, pero por sí mismo no me va a decir nada, pero si yo lo comparo, por ejemplo, con estándares de mercado, con estándares del rubro, con otras empresas que desarrollan la misma actividad económica, voy a poder saber si la vida de la empresa está mostrando una evolución financiera favorable o no. Entonces voy a poder tomar decisiones en función de esas comparaciones. Para esto surge lo que nosotros llamamos análisis de estados contables y utilizamos tres técnicas. La primera de ellas se llama análisis horizontal. En este caso lo que se mide es la evolución de los rubros en el tiempo. Nos permite fijar tendencias y comparar con una meta futuro o empezar a pensar de cómo fue sucediendo a lo largo de la vida de la empresa, cómo fueron evolucionando distintas variables. En este caso, por ejemplo, yo muestro el efectivo, las inversiones permanentes y las cuentas corrientes de clientes, donde tengo expresado en el año 2 y en el año 3 cuánto fue la cuantía de cada una de ellas. Y lo que hago en el análisis horizontal es primero sacar la variación absoluta, es decir, en el año 2 el efectivo era de 5.000 pesos y en el año 3 el efectivo era de 7.368 pesos. Esto nos da que en términos absolutos la variación fue de 2.368 pesos positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en términos porcentuales representa un 47,36% de variación. Por otro lado, si queremos mostrar una disminución en el análisis horizontal, podemos mirar las inversiones permanentes y si miramos vemos que en el año 2 teníamos 15.415 pesos y en el año 3 tenemos 10.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que una variación, una disminución en términos absolutos de 5.415 pesos que representa una caída, una disminución del 35,13%, ¿sí? De esta forma yo estoy mirando en forma horizontal, estoy viendo la tendencia, la evolución en el tiempo de las variables. Por otro lado, también puedo pensar en un análisis que sea vertical y como su nombre lo indica, yo en este caso no voy a mirar la evolución en el tiempo, sino que voy a mirar dentro del estado contable, voy a mirar la participación de cada rubro en el total. Y esto sí es muy útil compararlo con estándares de mi competencia, con estándares de otras empresas, con estándares de mercado. Entonces, yo voy a poder relacionar la información contable de mi empresa con otros parámetros o, por ejemplo, con presupuestos. Entonces, si hacemos un ejemplo de análisis vertical,
podemos pensar que si abrimos el estado de situación patrimonial, vemos que en caja tenemos 10.000 pesos. Esto lo vinculamos con el total del activo, que está representado en este ejemplo por 200.000 pesos. Si hacemos la cuenta 10.000 dividido 200.000 por 100, para ponerlo en términos porcentuales, nos da que representa un 5%. Entonces, el peso relativo que tiene la caja, que tiene el efectivo dentro del total del activo, es de un 5%. Y así con cada uno de los rubros. Lo mismo voy a hacer con el pasivo. En este caso, las obligaciones financieras son de 18.000 pesos, que si las vinculo, que si las divido por el pasivo total, que es de 60.000 pesos, obtengo que el peso relativo que tienen es del 30%. Y lo mismo voy a hacer con el patrimonio neto. Entonces, el análisis vertical es medir dentro del mismo periodo qué peso relativo tiene cada uno de los rubros con respecto al total. Y esto compararlo contra un estándar de mercado para saber si estoy por encima o por debajo de lo que establece el mercado. Y por último, el tercer tipo de análisis tiene que ver con índices. En el caso de los índices, en este momento solo vamos a decir que son índices o ratios que vamos a desarrollar más adelante. Cuando veamos los principios técnicos del seguro, vamos a ver todos los ratios o todos los índices que se utilizan en la actividad aseguradora para evaluar la salud financiera y económica que tienen las compañías de seguros. Pero en este caso vamos a presentar el análisis por índices como la vinculación de variables claves, es decir, los índices en general se componen de una cuenta, de una división, donde yo divido dos magnitudes que para mí son importantes evaluar. También permite la comparación con estándares, porque de nada me sirve sacar un porcentaje, sacar un ratio, si no lo puedo comparar con nada. Necesito hacer la comparación con el mercado, con la competencia, con otro momento de la empresa, ¿sí? Entonces puedo aplicar análisis horizontal, vertical, y sobre los mismos puedo aplicar el índice. En este caso, por ejemplo, para explicar el tema, yo cité lo que es el índice de liquidez corriente, el ratio de liquidez corriente, donde yo lo que hago es dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿sí? Entonces decimos que vinculamos variables claves. Son dos datos que a mí me importan. ¿Cuánto representa el activo corriente sobre el pasivo corriente? Si lo ponemos en números, en el ejemplo que yo les propongo, tengo un activo corriente de 445.000 pesos y un pasivo corriente de 268.500. De esta cuenta, de esta división, nos da el resultado de 1.6573, que quiere decir que es mayor que 1. Más adelante vamos a ver que cuando se considera que una empresa es líquida, que una empresa tiene salud financiera, su índice de liquidez da 1 o por lo menos 1. En este caso nos da 1.65, quiere decir que estoy por encima del índice exigido, tengo un momento de salud financiera donde el índice reviste un buen resultado. Entonces, para concluir el tema, hablamos de análisis vertical, horizontal y por índices. Son todos los tipos de análisis que yo puedo usar para la toma de decisiones. Utilizamos la información contable, que luego de un procesamiento la convertimos en estados contables y de la lectura de esos estados contables aplicamos el análisis por índices, por medición horizontal o por medición vertical.